Saludos, sean bienvenidos a otra emisión que realizamos en Backstage Deportivo, aquí en la página de la familia cubana, dando seguimiento a la Serie del Caribe en desarrollo. Alejandro Rodríguez y Melissa Blanco, siempre un placer compartir contigo para hablar de béisbol, de la pasión del Caribe y bueno, de este torneo que se está celebrando que tiene mucho de candente. Exactamente, vamos hoy a hacer un pequeño resumen de lo que han sido la jornada 4 y 5. Sobre todo no queremos dejar pasar la 4 porque estuvo muy atractiva. Todos los desafíos, los 4 juegos, recuerden que son 8 equipos, culminaron con diferencia de una carrera en el marcador. Además, 2 de esos choques se fueron extra inning. Y una final adelantada, si se pudiera decir, como se usa tanto ese término en el argot deportivo, beisbolero también, es el desafío, o sea, el resultado que vivimos entre el conjunto de Venezuela y República Dominicana. Así mismo es, un partidazo el que se gastaron estos dos equipos y que, bueno, lógicamente se decidió al final, como casi siempre, entradas. Por un error o por un jonrón, vienen a decidirse este tipo de partidos y bueno, lo cierto es que fue un juego de altos quilates. A mí me impresionó muchísimo el abridor César Valdés, abridor dominicano. Es un hombre que ha obtenido un sinnúmero de premios dentro de la Lidon. Y bueno, tiene un lanzamiento, una especie de cambio que cae, que es espectacular. Y ver a los bateadores venezolanos fallar con relativa facilidad ante este lanzador, bueno, te dice a las claras que tuvo muchísimo dominio sobre la zona y fue espectacular verlo lanzar en este partido. En el caso de Leal tampoco se queda atrás. Estuvo también durante 6 entradas. Señores, usted se imagina, los dos lanzadores, uno con 4 indiscutibles, el otro permitió solamente 3. Qué nivel de picheo, además el bateo que estuvo bien, porque si bien no fue una ofensiva que se desplegó debido, por supuesto, a la calidad del picheo, sabemos por la nómina, por los nombres, por el recorrido que han tenido, la calidad de esos bateadores. De hecho, son los dos equipos que más batean, es decir, incluso con ese partido que se fue a tantas entradas extras y que costó tanto hacer carreras, son 2 de los equipos que más batean en esta Serie del Caribe y 2 de los principales favoritos para llegar a la final. Puede pasar cualquier cosa, los cruces, las semifinales, un partido lo gana cualquiera, pero visto lo visto hasta el momento, Venezuela y Dominicana, República Dominicana, son los 2 equipos favoritos para llegar a la final de esta Serie del Caribe. Exacto, cualquier cosa puede suceder, pero yo me atrevo a decir que entre ellos 2 está el ganador de este torneo. No sé si te vas a lanzar a la piscina desde temprano. Bueno, yo dije que ellos 2 podían llegar a la final. Ya el campeón es atreverse mucho más. Yo creo que sí, yo creo que entre ellos 2 debe estar el campeón, sobre todo por lo que hemos visto. Ya el recorrido, un torneo que recuerde, 7 partidos en la etapa clasificatoria y luego ya semifinal y final. Entonces, el día 10 estaremos determinando quién será el campeón. Yo creo que sí, que entre estos 2 equipos puede estar el ganador. En el caso de Cuba, siempre hacemos un paréntesis para detenernos una mayor cantidad de tiempo en el debate sobre lo que ha sido el recorrido de los cubanos, porque esta es la familia cubana. Entonces vamos a hablar de lo sucedido con agricultores. Primero, en esta jornada número 4, donde estuvieron a punto, parecía que podían, vinieron de abajo, lograron empatar, irse arriba, luego México consiguió el triunfo y no pudo el equipo de agricultores, en definitiva, Ale, pues conseguir la victoria. Bueno, yo en mi perfil de Twitter comentaba algo que creo que es el sentir de muchas personas. No está en la derrota, es decir, cuando hablamos de malos resultados para Cuba, no es solo el hecho de que pierdan, sino la cara que se muestra cuando el equipo pierde. Y es que estamos viendo una selección que está cometiendo muchísimos errores, que se ve indefensa ante el picheo contrario. Por ejemplo, en la jornada de hoy fue precisamente maniatada por un picheo colombiano que no tenía nada. Incluso le pusieron 3 lanzadores al equipo cubano, que cada uno de ellos promediaba más de 4 boletos por cada 9 entradas. Cuba no pudo aprovechar a ninguno de ellos. A uno de ellos sí, bueno, precisamente al que le fabricaron las 2 carreras, pero en una entrada donde se pudo hacer mucho más. Imagínese usted que Andrés de la Cruz conecta un batazo por el centro del terreno, una línea por el centro del terreno, y Viñales, con un batazo de poca potencia, no pudo llegar a la goma, es decir, fue detenido en tercera base. Después se da un fly de sacrificio también al center field, es decir, un elevado al center field, y tampoco Viñales logra anotar con esa carrera. Esto, por supuesto, costó el empate en ese momento. En un momento anterior también Denis Laza, un jardinero que además ha tenido, bueno, todos conocen, ha sido un jardinero izquierdo dentro del béisbol cubano, dejó picar una bola, una pelota, muy cerca de él, y bueno, esto lógicamente también costó carrera
y no se entiende. Que este tipo de cosas sucedan en una escuadra nacional no se entiende. El error está en el juego, no son robots, no son, es decir, son personas. Claro, exacto. Pero a veces usted nota que hay deficiencias lógicas. Por ejemplo, una que es muy notable. Todos los equipos tienen al menos, es decir, el equipo que menos boletos recibidos tiene, sin contar a Cuba, tenía 15 antes de esta jornada. 15 boletos recibidos. El equipo cubano en total no ha recibido más de 7 boletos, es decir, 7 boletos es el máximo. Es decir, es notable, y de esto hemos comentado en otras ocasiones, que no hay paciencia en el home plate. No la hay. No se estudia el pitcher rival, no se le deja actuar. En ocasiones se van ante envíos, en muchas ocasiones fallan con envíos en zonas malas, como si no pudieran definir, ¿no? La zona cómoda para uno para batear. No todos han lucido así. Por ejemplo, mira, Raico Santos no ha tenido una buena serie del Caribe, pero sin embargo se nota la diferencia en este sentido. Puede tomar boletos, puede tomar paciencia en home, pero la mayoría del equipo cubano sufre de este mal que le está pasando factura. Es la mentalidad del béisbol cubano, jugar al batazo. Y lo cierto es que en estos momentos no existe calidad en nuestro país para jugar al batazo. ¿Por qué? Por el picheo que enfrentamos en nuestras series nacionales, que no tiene absolutamente nada que ver y está muy por debajo, hay que decirlo así, es lamentable, pero está muy por debajo respecto al picheo de cualquier liga. Ya no es solamente las mayores como la MLB, el béisbol japonés, no. Cualquier liga ya supera al picheo cubano y el bateo, por supuesto, como consecuencia de esa disminución de la calidad del picheo. Exacto. Entonces se ve también rezagado. Despertar de hombres como Yordanis Alarcón, que en el desafío de hoy, o sea, en el más reciente, se fue de 3-3 con 2 impulsadas. Eso habla de que es un hombre de fuerza. ¿Qué le costó? Pues por supuesto ajustarse al picheo rival, que lo está viendo prácticamente por primera vez, se pudiera decir, luego de tanto tiempo, de tanto espacio sin ver, sin enfrentarse a lanzadores de un poco más de calidad. Entonces esto es lo que sucede. No se puede jugar al batazo cuando no existen las condiciones, pero tampoco se corren bien las bases, tampoco estamos en conteo, tampoco aprovechamos las dificultades del rival, como bien decías, lanzadores que están dando además un porcentaje elevado de boletos, no lo sabemos aprovechar. Ahí entra todo lo que hemos conversado. Primero, que disminuye la calidad del bateo, pero además también que no se estudia al rival antes del desafío. Porque está bien, hay que hacerlo en el mismo juego, hay que analizar al lanzador, pero desde el día antes está anunciado y existen varias páginas. A lo mejor se hace, pero no se pone en práctica. Porque además no estamos ahí, no sabemos si se hace, a lo mejor sí, pero no se pone en práctica. Y si a la hora de usted estar en el terreno, pues pasa por alto todo lo que usted sabe de su rival, pues suceden este tipo de cosas. Y Melissa, hay cosas que realmente se nos van de la mano. Es decir, es una realidad también. En muchas ocasiones tendemos a culpar a los atletas, al propio colectivo de dirección, con cierta dosis quizás de razón, ¿no? Porque cuando las cosas no se hacen bien, lógico que tienen culpa, alguna culpa hay. Pero el fenómeno va mucho más allá. Claro. Tiene que ver con la pelota que se está jugando en Cuba, ya tú lo comentabas. Usted no puede pedirle peras al olmo. Es decir, si usted el picheo que enfrenta toda la temporada no tiene la calidad de lo que está viendo aquí concentrado, si usted como bateador no puede hacer los ajustes que otros bateadores pueden hacer porque tienen, digamos, que la experiencia vivida de certámenes de mayor nivel, bueno, se hace imposible tener un resultado positivo. Y desde el primer día es algo que lo repetimos una y otra vez, no nos cansamos. Yo no creo que el nivel del béisbol cubano esté tan lejos, o al menos el nivel de los peloteros cubanos esté tan lejos del nivel que están viendo en esta serie del Caribe. Lo que es cierto es que no se pone de manifiesto cuando se juega como equipo. Hay una cuestión también que es fundamental y tiene que ver con la mentalidad, la preparación psicológica. Sí. El jugador cubano en ocasiones adolece, ¿no?, de este tipo de pensamiento, de seguridad a la hora de jugar, de anticiparse a la jugada del contrario, de anticiparse al pensamiento del contrario. Es decir, son cosas, esto no puede ser mecánico, es otra idea que también que hemos reiterado acá, no puede ser mecánico, no puede ser que yo intente adivinar la bola que me van a lanzar o que yo intente adivinar la jugada que va a hacer el contrario. No, yo tengo que anticiparme y esperar un lanzamiento determinado porque sé, porque he estudiado, porque conozco, porque además debido a la experiencia acumulada puedo hacerle frente a este tipo de situaciones que se dan en el juego. Pero esto no se lleva a la práctica. Y hay cosas
que no están en nuestras manos, pero hay otras que sí, que creo que tiene que ver con tomar el juego con muchísima más profesionalidad. Lo cierto es que recuerden, Cuba ha estado invitada en la Serie del Caribe, o sea, es una de las naciones, al igual que Curazao, que está ahí por invitación. Si la calidad que está demostrando Cuba no es la adecuada para este tipo de torneo, vamos a ver en cuántas oportunidades más nos puedan invitar. Hay que elevar la calidad del béisbol cubano. Todo esto que planteabas, además, sucede, Ale, que nos acomodamos, nos pasa a todos, somos seres humanos. Cuando estamos acostumbrados a llegar al terreno, a jugar de determinada manera, a lucir en nuestras ligas, tenga el nivel que tenga, pues nos acomodamos, no estudiamos al rival, sabemos a quién vamos a enfrentar ya, porque conocemos al lanzador de Industriales, de Camagüey, de Las Tunas, de Artemisa, de Matanzas, y entonces llegamos, hacemos lo que mejor sabemos hacer en el terreno, pero quizás sin ese trabajo profesional que luego, cuando vamos a este tipo de torneo, hay que incorporar. Eso tampoco está incorporado. No solo la psicología y la manera de enfrentar el terreno y el juego, sino toda la preparación que conlleva, que ya esto es ser profesional o un poco más profesional. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar con jugadores que participan en ligas extranjeras, nos dicen lo mismo. Si te entregabas hasta ese momento, pues a partir de ahí, a partir de que conoces cómo se entrena y cómo se prepara un pelotero en otro país, te entregas el doble. Porque va desde el horario de sueño, claro, el desayuno, la hora que llegas al terreno, las jugadas que se estudian, que aunque no es mecánico, se estudia, el movimiento que hay que realizar, por dónde viene la pelota, para todo eso. El béisbol es un juego inmenso, si se pudiera decir, y también carecemos de eso. Carecemos de esa práctica de estudiar lo que es la pelota, que tiene un sinnúmero de reglas, un elevado número. El número está definido, pero muy elevado de reglas, también de maneras de jugar, y no lo hacemos. Simplemente nos formamos porque la pelota nos viene en la sangre. Ya no es así. Antes era así, ahora la pelota, señores, lleva recursos, lleva entrenamiento, lleva preparación, y eso también le está faltando a nuestro país en sentido general. Sí, y reitero el hecho de que el nivel en cuanto a los peloteros de Cuba y el resto no varía mucho. De hecho, los últimos partidos que ha tenido Cuba, que ha perdido, han sido por margen de una carrera. Sí. Bueno, obviando el descalabro que se sufrió con Venezuela, que realmente dejaron marcas tremendas. Pero bueno, se perdió ante México por una, se perdió ante Colombia por una, aunque yo creo que Cuba salía como favorito ante México. Es decir, creo que tenía el equipo cubano mejores herramientas para afrontar a Colombia, perdón, era el equipo al cual me refería. Por ejemplo, llamó muchísimo la atención los 23 bateadores retirados de manera consecutiva por el picheo mexicano ante Cuba. Es decir, se ven indefensos realmente. Y el hecho de que, por ejemplo, usted lo vea que se paren en home y van desde el primer momento a hacerle swing al primer envío, que ni tan siquiera está en zona, porque usted dice, bueno, no es que no se le haga swing al primer envío. Si usted ve que el primer envío es bueno, se siente cómodo, se siente con la capacidad de conectar. Con la capacidad, con la confianza para hacerle swing, bueno, pues adelante. Se dan muy buenas conexiones al primer envío, pero no puede ser la tónica. Cuando se repite mucho, el contrario se prepara para ello y logra dominar. Y esto es lo que a veces parece que no estudia el equipo cubano o no hacen énfasis en este tipo de razonamientos, ¿no? Y ya veremos. Le van quedando dos de los equipos que quizás no han lucido del todo bien. Uno de ellos es Puerto Rico, precisamente será el próximo rival de los agricultores de Cuba. Y también va quedando Panamá, los Federales de Chiriquí, este conjunto que tampoco ha mostrado mucho en la competencia, pero bueno, incluso así está mejor que nuestro país. Exactamente, Cuba ubicado en el último lugar de los 8 equipos que están participando con un triunfo, 4 reveses. En el caso de Venezuela, ya lo decíamos, está liderando en estos momentos la tabla de posiciones con México. Están estos equipos, se han mostrado muy bien, jugaron en horas de la noche. En el caso de Dominicana, también a la vanguardia. Varios equipos con balance de 2 y 3. Es el caso del propio conjunto de Puerto Rico, también de Curazao. Tú eres atrevida a apelar a la memoria. Sí, bueno. La tabla completa, por Dios. Hay que jugar con eso. Y en el caso también, como les decía, Cuba, en el último lugar, Ale, 1 y 4. Hay que ver qué sucede ante el conjunto de Puerto Rico, pero yo me adelantaba, yo te lo decía, que iba a tener más reveses que victoria Cuba. Sí, exactamente. Sí. Mira, es importante eso porque se cumplió el pronóstico que tú estabas dando, aunque en la segunda jornada ya te estabas echando para atrás. Ya, pero se cumplió lo dicho desde una primera instancia. Yo quería, tenía deseos de que se cumplió lo dicho desde una primera instancia. A ver,
matemáticamente parece ser que Cuba todavía tiene opciones. Yo desde ya Las descarto. las descarté. Es decir, tendrían que darse muchos sucesos. De hecho, a Cuba Lo va a primero es terminar... ganar los 2 partidos que le Lo quedan. primero es eso. Lo primero es ganar los 2 partidos que le quedan. Pero incluso con 3 y 4 tendría que depender de los resultados de los que le anteceden, que son todos. En estos momentos, todos los equipos que participan en la Serie Caribe están por delante de Cuba. Es decir, todos tendrían que perder una cierta cantidad de partidos para que incluso en ese hipotético empate con 3 y 4, bueno, Cuba tiene un diferencial de carreras muy malo. Y ha perdido con muchos de esos equipos que le anteceden. Por tanto, yo creo que no hay posibilidades ya para el elenco cubano, pero sí todavía para seguir disfrutando de esta Serie del Caribe, porque, bueno, hemos visto también muchísima emoción, mucho público en el estadio, y esto también gusta, que se reviva la pasión dentro de nuestra área geográfica. Lo único que nos falta es sentarnos nosotros en esa fiesta. Ojalá y pueda elevarse el nivel del béisbol cubano también, incluirse Cuba en todas las series del Caribe, en todas las que resten, y mostrar una mejor cara, que es en definitiva lo que se desea. Ale, otro tema que he visto mucho en las redes sociales es el caso de los refuerzos. Varias personas achacan el hecho de este resultado a que Cuba no llevó más refuerzos, a que no llevó otros refuerzos. Y ese fue un asunto el cual abordamos aquí. Si bien consideramos que algunos de los refuerzos que se llevaron pudieron ser sustituidos por otros, yo creo, lo vuelvo a repetir, el número de refuerzos, quizás uno más, pero señores, 1 o 2 más, no es tanto el número como que realmente usted pueda reforzar lo que tiene negativo dentro del equipo. Claro. Es decir, o lo que le cuesta más adaptarse a este nivel. Hay jugadores ahí que no han tenido protagonismo ninguno. Hay lanzadores que han actuado muy poco dentro de esta Serie del Caribe, jugadores de posición que tampoco han tomado juego, y yo creo que esos son los puntos. Es verdad que, y desde el primer momento lo celebramos, que Cuba haya ido con casi todo el equipo, porque además se vive diferente. Aquí se sabe que es una motivación extra. El hecho de tener un viaje, el hecho de competir en un evento internacional, se sabe que es una motivación extra. Y el hecho de mantener a su equipo, llevarlo casi por completo a este tipo de eventos, yo creo que es una buena jugada del director para mantener precisamente a ese elenco aglutinado. Estamos claros. Pero teniendo en cuenta las carencias que tiene no solo agricultores, sino el béisbol cubano, porque además planteamos aquí precisamente que cuando se refuerza no necesariamente es que pueda cambiar mucho la dinámica. Es decir, hay lanzadores que usted sabe que tienen más calidad que aquellos que están ahí, pero no la suficiente como para marcar la diferencia. Incluso, mira, por ejemplo, lanzadores que parecía no iban a tener el resultado que han tenido, y lo bien que han lucido acá. Kelvis Rodríguez es uno de ellos. Miguel Paradelo es otro de los lanzadores que no ha lucido del todo mal. Mojena no lo hizo bien la primera vez, en esta segunda salida lo hizo mucho mejor. Jonathan Carbó, que fue uno de los refuerzos, no ha podido hacerse justicia. Hoy se vio por momentos bien en el partido, pero en ocasiones no pudo dominar, y bueno, esto al final dio el traste con la victoria de Cuba. El propio Vargas, que consiguió el triunfo en el primer desafío, también es otro de los ejemplos. La realidad es esa. Para los cubanos, para todos los que están presentes en la Serie del Caribe, es la mayor motivación participar en los campeonatos nacionales, pues tener la oportunidad de representar las 4 letras, que eso es lo más grande que hay para cualquier jugador, no solamente cubano. No nos llamemos engaño, todos los jugadores quieren participar con su selección, sea cual sea el evento, y entonces para los cubanos, imagínense. Y si no que se lo digan a los dominicanos, muchos de ellos nos deben estar viendo, porque varios jugadores dominicanos están vetados de participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Si mal no tengo entendido, son 18 los jugadores, además jugadores de muchísimo nivel, que no pueden participar en el Clásico Mundial porque sencillamente sus equipos en MLB han puesto vetos, y lógicamente MLB es quien organiza este torneo, pero... Ojo, una cosa es un jugador que esté lesionado, que venga de una lesión, que se está tratando de recuperar, y otra es que por cualquier bobería no se le deje participar. Y bueno, obviamente, no solo dominicanos, muchos jugadores caribeños que están sintiéndose, ¿no? O la afición caribeña que se está sintiendo el hecho de que no puedan ir con todos sus peloteros. Exactamente. Le adelantamos desde ahora aquí en Backstage Deportivo que pronto tendremos declaraciones, una entrevista que además disfrutamos muchísimo con Robel Santos. ¿Cómo no? A propósito precisamente del Clásico Mundial. Ya lo estamos adelantando, pero bueno, todavía no nos pregunten cuándo. Pronto. Porque sabemos, como bien decía Ale, que no son solo cubanos los que están presentes en este intercambio que estamos teniendo en vivo a través de la familia cubana a propósito de la Serie del Caribe. Gracias a todos los que nos ven
desde todos los países del área de Latinoamérica y los que disfrutan de nuestros comentarios y bueno, aquellos que están teniendo un buen desempeño en la Serie del Caribe, pues que continúen disfrutando de sus equipos. Claro que sí, yo creo que ya los cubanos que estamos en sintonía, bueno, no podemos disfrutar igual, aunque aunque ya yo creo que vamos buscando afinidad con... No, y al que le gusta el béisbol disfruta ver a los jugadores, incluso es decir, no sigue solamente equipos, sino jugadores determinados que a uno le gusta ver, ¿no? En este tipo de eventos y eso también le da realce, ¿no? Exactamente, así que vamos a continuar nosotros aquí en la familia cubana disfrutando de la Serie del Caribe, intercambiando con ustedes, así que más adelante tendremos otra transmisión para dialogar sobre lo que va sucediendo en esta Serie del Caribe. La edición 65 que está en estos momentos en Venezuela, pues colmando estadios, otra de las buenas noticias que también se disfruta mucho, los aficionados venezolanos viviendo esta Serie del Caribe. Alex. Los aficionados venezolanos y muchos caribeños. Hemos podido ver también a varios cubanos. Bueno, se sabe que hay varias misiones cubanas allá en Venezuela, hay muchísimos cubanos allá y también han podido apoyar de cierto modo al equipo, aunque los resultados no hayan sido los mejores. Pero sí, sobre todo una fiesta del Caribe que además lo necesitaba. La afluencia de público ha marcado récord. Sí. Y esto es muy bueno para la Confederación del Caribe, que busca que este torneo renazca. Vivió épocas pasadas donde no fue igual. Yo creo que el hecho de que sean 8 los equipos participantes le da otro atractivo. Le da otro atractivo al torneo. Para organizarlo, lógicamente, es un poco más difícil, pero le da otro atractivo a este torneo y ha dado buenos resultados en cuanto a organización, aunque no ha acabado aún, pero bueno, en cuanto a organización ya se ve un torneo que ha logrado al menos ese mérito. Pues vamos a ver qué sucede en la jornada número 6, donde recuerde Cuba estará enfrentándose a la selección de Puerto Rico. Nosotros pronto estaremos de vuelta para dialogar precisamente sobre el recorrido que están teniendo los equipos en esta Serie del Caribe. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Alejandro Rodríguez y Melissa Blanco, aquí en la familia cubana.